El arte de soltar es una práctica profundamente transformadora que aborda uno de los desafíos más significativos de la experiencia humana, dejar ir el pasado. Desde momentos de dolor y arrepentimiento hasta vínculos emocionales o expectativas incumplidas, el pasado puede convertirse en una carga invisible que condiciona nuestra percepción del presente y limita nuestra capacidad de avanzar. Entender cómo dejar ir no es simplemente un acto de abandono, sino una forma de liberación que exige valentía, reflexión y una conexión consciente con nosotros mismos. Soltar el pasado no implica ignorarlo o negarlo. Por el contrario, comienza con la aceptación plena de lo que ha sucedido. Esto puede parecer paradójico, ya que soltar a menudo se percibe como un acto de separación. Sin embargo, para liberarnos verdaderamente, primero debemos enfrentar y comprender aquello que nos ata. Este proceso requiere honestidad emocional, ya que muchas veces el pasado se encuentra impregnado de emociones no resueltas, tristeza, culpa, enojo o incluso miedo. Reconocer estas emociones sin juzgarlas es el primer paso hacia la liberación. Cuando evitamos o reprimimos lo que sentimos, fortalecemos los lazos que nos atan al pasado. En cambio, al permitirnos sentir y procesar estas emociones, comenzamos a disolver su poder sobre nosotros. Una de las razones principales por las que nos aferramos al pasado es el apego. Este apego puede manifestarse de muchas formas: el deseo de que algo hubiera sucedido de manera diferente, el miedo a olvidar a alguien importante o incluso la resistencia a soltar una identidad que hemos construido en función de nuestras experiencias pasadas. El apego, aunque a menudo inconsciente, tiene raíces profundas en nuestra necesidad de control y en nuestra aversión al cambio. Queremos que las cosas sean predecibles y estables, pero el pasado, al ser inmutable, desafía esta ilusión de control. Aprender a soltar implica aceptar la impermanencia como una característica intrínseca de la vida. Nada permanece igual, todo está en constante flujo. Este reconocimiento, aunque inicialmente incómodo, es la base de una verdadera libertad emocional. La mente humana tiene una tendencia natural a aferrarse a narrativas. Creamos historias sobre nosotros mismos y sobre los demás para dar sentido a nuestras experiencias. Sin embargo, estas narrativas pueden volverse limitantes cuando están ancladas en el pasado. Por ejemplo, alguien que ha experimentado un fracaso puede desarrollar la creencia de que no es lo suficientemente bueno o capaz, y esta narrativa puede influir en sus decisiones futuras. Desprenderse del pasado, en este sentido, significa cuestionar y, si es necesario, reescribir estas historias. Esto no significa negar lo que ocurrió, sino reinterpretarlo desde una perspectiva más amplia y compasiva. Al hacerlo, nos damos permiso para evolucionar más allá de las etiquetas y limitaciones que el pasado nos ha impuesto. El acto de soltar también está íntimamente relacionado con el perdón. Este es uno de los aspectos más desafiantes y transformadores del proceso. El perdón no se trata de justificar o condonar el daño sufrido, sino de liberarnos del resentimiento y la amargura que nos mantienen encadenados al pasado. Perdonar a otros, y quizás más importante aún, perdonarnos a nosotros mismos, es un acto de autocuidado. Es reconocer que aferrarse al dolor solo prolonga nuestro sufrimiento y que merecemos la paz que viene con el desapego. Perdonar no significa olvidar, significa recordar sin dolor, permitiendo que las heridas se conviertan en cicatrices que testimonian nuestra capacidad de sanar. En el corazón del arte de soltar está la práctica de la presencia. Cuando estamos atrapados en el pasado, nuestra atención está dividida, lo que nos impide experimentar plenamente el momento presente. La meditación y otras prácticas de atención plena son herramientas poderosas para cultivar esta presencia. Al enfocarnos en el aquí y el ahora, aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin aferrarnos a ellos. Esto nos permite ver el pasado con mayor claridad y perspectiva, reduciendo su poder sobre nosotros. La atención plena también nos enseña a aceptar lo que es, en lugar de resistirnos a ello, lo que facilita el proceso de soltar. Otro componente esencial de dejar ir el pasado es el desapego de las expectativas. A menudo, nuestras dificultades para soltar no están relacionadas únicamente con lo que sucedió, sino con lo que esperábamos que sucediera. Las expectativas, cuando no se cumplen, generan una brecha entre la realidad y nuestra percepción de cómo deberían ser las cosas.
Esta discrepancia puede convertirse en una fuente constante de insatisfacción y frustración. Al dejar ir nuestras expectativas, no estamos renunciando a nuestras aspiraciones, sino liberándonos de la necesidad de que el mundo se alinee perfectamente con nuestras ideas preconcebidas. Este desapego nos permite interactuar con la vida de manera más abierta y receptiva. El arte de soltar también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la identidad. Muchas veces, el pasado se convierte en una parte central de cómo nos definimos. Nos identificamos con nuestras experiencias, sean estas positivas o negativas, y construimos una narrativa personal en torno a ellas. Aunque esta identidad puede proporcionarnos un sentido de continuidad y coherencia, también puede limitarnos. Por ejemplo, alguien que se identifica como una víctima debido a un evento traumático puede sentirse atrapado en esa identidad, lo que dificulta su capacidad de sanar y avanzar. Soltar implica reconocer que somos más que nuestras experiencias pasadas. No se trata de ignorar o minimizar lo que hemos vivido, sino de permitirnos expandirnos más allá de esas experiencias y redescubrir quiénes somos en el presente. El miedo al vacío es otro obstáculo común en el proceso de soltar. Cuando dejamos ir algo que ha sido una parte importante de nuestra vida, puede surgir una sensación de pérdida o incertidumbre. Este vacío puede ser intimidante, pero también es una oportunidad para la renovación. En lugar de verlo como algo que debe llenarse de inmediato, podemos abrazarlo como un espacio para la introspección y el crecimiento. El vacío no es una ausencia de significado, sino un lienzo en blanco en el que podemos crear nuevas posibilidades. Al aprender a estar cómodos con este espacio, desarrollamos una mayor resiliencia y una capacidad para enfrentar el cambio con gracia. El proceso de soltar también tiene una dimensión espiritual. Muchas tradiciones espirituales enseñan que el apego al pasado es una fuente de sufrimiento porque nos desconecta de nuestra verdadera naturaleza. Desde esta perspectiva, soltar no es solo un acto práctico, sino un camino hacia la liberación. Al desapegarnos de lo que nos ata, nos acercamos a un estado de unidad con nosotros mismos y con el universo. Este estado no es una negación de nuestras experiencias, sino una integración de ellas en un contexto más amplio y trascendental. Es importante reconocer que soltar no es un proceso lineal ni instantáneo. Es un viaje que requiere tiempo, paciencia y, a menudo, apoyo externo. Algunas heridas son más profundas que otras y pueden requerir un trabajo continuo para sanar. Sin embargo, cada paso que damos en este camino nos acerca a una mayor libertad y paz interior. Soltar no significa que el pasado desaparezca por completo, sino que cambia nuestra relación con él. Ya no lo vemos como una carga o una sombra, sino como una parte integral de nuestra historia que nos ha ayudado a convertirnos en quienes somos. El arte de soltar es un acto de amor propio. Es un reconocimiento de que merecemos vivir plenamente en el presente, libres de las cadenas del pasado. Es una afirmación de nuestra capacidad para crecer, aprender y transformar nuestras vidas. Al dejar ir, no estamos perdiendo, sino ganando, ganamos espacio para nuevas experiencias, relaciones y oportunidades. Soltar es un recordatorio de que la vida es un flujo constante y que, al alinearnos con este flujo, podemos descubrir una paz y una libertad que trascienden las limitaciones del tiempo y la memoria. Soltar el pasado no es simplemente un acto consciente, sino una danza compleja entre nuestras emociones, nuestra mente y nuestra percepción del tiempo. Aunque hemos explorado sus aspectos más fundamentales, el verdadero arte de soltar radica en la profundidad con la que entendemos la dinámica entre lo que somos, lo que hemos sido y lo que deseamos llegar a ser. Dejar ir no es solo una decisión mental, sino un proceso que involucra la integración de cada capa de nuestra experiencia humana, desde lo tangible hasta lo más sutil. A medida que profundizamos más en este tema, se revela la importancia de comprender las raíces de nuestro apego al pasado y cómo estas raíces se entrelazan con nuestra identidad, nuestras relaciones y nuestro propósito en la vida. Una de las formas más profundas en que el pasado se ancla en nuestra experiencia es a través de las emociones no procesadas. El dolor, el arrepentimiento,
el resentimiento y la nostalgia son emociones poderosas que a menudo permanecen latentes, influyendo en nuestras decisiones y percepciones de maneras que no siempre reconocemos. Estas emociones pueden actuar como ecos persistentes, recordándonos momentos específicos y llevándonos a revivir una y otra vez las circunstancias que las generaron. Sin embargo, al profundizar en estas emociones, podemos descubrir que no son simplemente un reflejo del pasado, sino un llamado para explorar nuestras necesidades más profundas. Por ejemplo, el resentimiento puede señalar una necesidad de reconocimiento o justicia, mientras que la nostalgia puede reflejar un anhelo por un sentido de pertenencia o conexión que hemos perdido. Reconocer y honrar estas necesidades es esencial para liberarnos de la carga emocional del pasado. El cuerpo también juega un papel crucial en el proceso de soltar. Las emociones no resueltas a menudo se almacenan en el cuerpo como tensiones, dolores o patrones posturales que reflejan nuestra resistencia al cambio. El enfoque somático, que implica conectar con las sensaciones físicas para liberar la energía atrapada, puede ser una herramienta poderosa para soltar el pasado. Por ejemplo, técnicas como la respiración consciente, el yoga o la terapia corporal pueden ayudarnos a acceder y liberar emociones que están profundamente arraigadas en nuestro sistema nervioso. Este enfoque nos recuerda que soltar no es solo un acto mental, sino una experiencia holística que requiere la participación activa de nuestro cuerpo y nuestras sensaciones. Otro aspecto esencial del arte de soltar es cómo nuestras creencias y patrones de pensamiento perpetúan nuestra conexión con el pasado. La mente tiene una tendencia a buscar coherencia y continuidad, lo que a menudo nos lleva a aferrarnos a las historias que hemos creado sobre nosotros mismos y sobre los demás. Estas historias pueden ser limitantes, especialmente cuando están basadas en experiencias dolorosas o traumáticas. Por ejemplo, una persona que se identifica como incapaz de confiar debido a una traición pasada puede encontrar difícil abrirse a nuevas relaciones, perpetuando así un ciclo de aislamiento y desconfianza. Para romper estos patrones, es necesario cuestionar nuestras creencias y reemplazarlas con narrativas más empoderadoras. Esto no significa negar nuestras experiencias, sino reinterpretarlas de manera que nos permita crecer y evolucionar. La relación entre soltar y el tiempo es otro aspecto fascinante que merece una exploración más profunda. Aunque el pasado, por definición, ya no existe, nuestra mente tiende a mantenerlo vivo a través del recuerdo. Este fenómeno puede ser tanto una bendición como una maldición. Por un lado, nuestra capacidad para recordar nos permite aprender de nuestras experiencias y mantener un sentido de continuidad en nuestra identidad. Por otro lado, cuando nos aferramos al pasado, podemos quedar atrapados en un ciclo interminable de rumiación y arrepentimiento que nos impide disfrutar del presente. Al comprender que el pasado solo tiene poder sobre nosotros a través de nuestra atención consciente, podemos empezar a reorientar esa atención hacia el aquí y el ahora, donde realmente reside nuestra capacidad de actuar y transformar. Las relaciones humanas también juegan un papel central en el proceso de soltar. A menudo, nuestras conexiones más significativas son las que nos plantean los mayores desafíos cuando llega el momento de dejar ir. Ya sea una relación romántica, una amistad o incluso un vínculo familiar, el acto de soltar no significa necesariamente cortar lazos, sino redefinirlos desde una perspectiva más saludable. Esto puede implicar aceptar que una relación ya no puede ser lo que una vez fue o reconocer que ciertas dinámicas ya no nos sirven en nuestra etapa actual de vida. En muchos casos, soltar en el contexto de las relaciones requiere desarrollar límites claros y aprender a priorizar nuestro bienestar emocional sin culpa ni resentimiento. El duelo es una de las manifestaciones más intensas del proceso de soltar. Ya sea que estemos lidiando con la pérdida de un ser querido, un sueño no realizado o una etapa de la vida que ha llegado a su fin, el duelo nos confronta con la realidad de nuestra impermanencia. Este proceso puede ser doloroso, pero también profundamente transformador si se aborda con apertura y valentía. A través del duelo, aprendemos a honrar lo que hemos perdido mientras creamos espacio para lo nuevo. En este sentido, el duelo no es solo una experiencia de pérdida, sino también una oportunidad para reconectar con lo esencial y descubrir nuevas dimensiones de nosotros mismos. La espiritualidad ofrece otra perspectiva valiosa sobre el arte de soltar.
Muchas tradiciones espirituales enseñan que el apego es una de las principales fuentes de sufrimiento y que soltar es un acto de rendición que nos conecta con un estado de paz interior. Desde esta perspectiva, soltar no es solo una cuestión de liberar lo que ya no necesitamos, sino de alinearnos con el flujo natural de la vida. Este flujo, que algunos llaman la sabiduría del universo o el orden divino, nos invita a confiar en que todo sucede por una razón y que cada experiencia, por dolorosa que sea, tiene un propósito en nuestro viaje espiritual. Al cultivar esta confianza, podemos enfrentar los desafíos de la vida con una mayor sensación de serenidad y equilibrio. La práctica de la gratitud es un componente esencial en este proceso. A menudo, nos aferramos al pasado porque estamos enfocados en lo que hemos perdido, en lugar de apreciar lo que hemos ganado a través de nuestras experiencias. La gratitud nos permite cambiar esta perspectiva, ayudándonos a ver el pasado no como una fuente de dolor, sino como un maestro valioso que nos ha ayudado a crecer. Al reconocer y agradecer las lecciones que hemos aprendido, incluso de las situaciones más difíciles, transformamos nuestra relación con el pasado y creamos una base más sólida para el presente. El arte de soltar también nos invita a examinar nuestra relación con el control. A menudo, nuestra resistencia a dejar ir proviene de un deseo de controlar lo incontrolable, el tiempo, las acciones de los demás o los resultados de nuestras decisiones. Este deseo, aunque comprensible, está destinado al fracaso, ya que el control absoluto es una ilusión. Al soltar, aprendemos a aceptar la incertidumbre como una parte inevitable de la vida. Esto no significa renunciar a nuestras aspiraciones o a nuestros valores, sino adoptar una actitud de flexibilidad y apertura que nos permita adaptarnos a las circunstancias cambiantes con mayor facilidad. El arte de soltar nos lleva a un lugar de mayor autenticidad. Al liberar lo que ya no nos sirve, nos despojamos de capas de condicionamiento, miedo y expectativas externas que nos han alejado de nuestra verdadera esencia. Este proceso, aunque desafiante, nos permite redescubrir quiénes somos en el núcleo más profundo de nuestro ser. Al hacerlo, no solo encontramos una mayor paz interior, sino también una mayor capacidad para conectar con los demás y con el mundo desde un lugar de genuina plenitud y amor. Soltar el pasado es un proceso multifacético que se expande a través de las dimensiones emocional, mental, física y espiritual de nuestra existencia. A medida que avanzamos en esta exploración, emerge la necesidad de comprender no solo cómo nos aferramos al pasado, sino también por qué lo hacemos. Este por qué es quizás el aspecto más intrincado del arte de dejar ir, ya que está profundamente arraigado en nuestras estructuras psicológicas y culturales. Dejar ir, en este sentido, no es un acto único o aislado, es un viaje continuo que refleja nuestra capacidad de adaptarnos, evolucionar y, en última instancia, abrazar la vida tal como es. Una de las razones más profundas por las que nos resulta tan difícil soltar es el temor al cambio. El pasado, aunque pueda ser doloroso, a menudo se siente familiar y, por ende, seguro. Existe una comodidad inherente en lo conocido, incluso si aquello conocido nos causa sufrimiento. Este fenómeno, a menudo descrito en términos psicológicos como resistencia al cambio, pone de manifiesto la paradoja de nuestra relación con el pasado. Preferimos mantenernos en una zona de confort que enfrentar la incertidumbre del presente o del futuro. Esta resistencia se amplifica por la naturaleza humana de buscar patrones y continuidad, lo que nos lleva a aferrarnos a narrativas que, aunque limitantes, nos brindan un sentido de identidad y estabilidad. Sin embargo, al profundizar en el proceso de soltar, podemos empezar a discernir que la verdadera seguridad no proviene de aferrarnos al pasado, sino de confiar en nuestra capacidad para manejar lo que sea que la vida nos presente. Este cambio de perspectiva requiere un trabajo interno significativo, ya que implica desaprender creencias profundamente arraigadas sobre lo que necesitamos para sentirnos seguros y realizados. Por ejemplo, una persona que ha perdido una relación importante puede creer que su felicidad depende de esa conexión específica, cuando en realidad la verdadera fuente de felicidad radica en su capacidad de generar bienestar desde dentro. Soltar, en este caso, significa redirigir la atención hacia uno mismo y cultivar una sensación de autosuficiencia emocional. El vínculo entre soltar y el ego es otra área que merece una atención más profunda. El ego, entendido como la construcción de nuestra identidad basada en experiencias pasadas, a menudo se convierte en el principal obstáculo para dejar ir.
Esto se debe a que el ego se alimenta de la continuidad narrativa, necesita una historia coherente para justificar su existencia y su relevancia. Cuando intentamos soltar, el ego puede resistirse activamente, ya que percibe este acto como una amenaza a su integridad. Por ejemplo, si alguien ha construido su identidad en torno a ser una víctima de circunstancias pasadas, soltar ese rol puede sentirse como una pérdida de sentido o propósito. Para superar esta resistencia, es necesario cultivar una conciencia más allá del ego, lo que implica reconocer que nuestra verdadera esencia no está definida por nuestras experiencias ni por las etiquetas que les asignamos. La compasión, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, es una herramienta esencial en este proceso. Muchas veces, el acto de aferrarnos al pasado está impulsado por juicios internos. ¿Por qué no lo hice mejor? ¿Cómo pude permitir que eso sucediera? ¿Por qué me hirieron de esa manera? Estos juicios, aunque pueden parecer justificados, solo perpetúan el ciclo de sufrimiento. La compasión, en cambio, nos invita a mirar nuestras experiencias con ojos de comprensión y aceptación. Nos recuerda que somos seres humanos, inherentemente imperfectos, y que nuestras decisiones y acciones, aunque puedan haber sido equivocadas, siempre estuvieron influenciadas por nuestro nivel de conciencia en ese momento. Desde esta perspectiva, soltar no es un acto de olvido, sino de reconciliación, es aprender a convivir con nuestras imperfecciones sin permitir que nos definan. Otra dimensión importante del arte de soltar es el concepto de renuncia. En muchas tradiciones espirituales, renunciar no significa perder, sino ganar claridad y libertad. La renuncia no es una imposición ni un sacrificio forzado, es un acto voluntario que surge de reconocer que algo ya no nos sirve en nuestro camino. Este entendimiento puede aplicarse no solo a objetos materiales, sino también a ideas, creencias y relaciones. Por ejemplo, alguien que renuncia a una creencia limitante sobre su valor personal está creando espacio para una mayor autoaceptación y crecimiento. En este sentido, la renuncia no es un acto de pérdida, sino una forma de expansión. El papel de la memoria en el proceso de soltar también es fundamental. La memoria, aunque es un recurso invaluable para aprender y crecer, puede convertirse en un obstáculo si no se maneja con cuidado. Esto se debe a que nuestra memoria no es objetiva, está moldeada por nuestras emociones, nuestras percepciones y nuestras interpretaciones. Dos personas pueden recordar el mismo evento de manera completamente diferente, dependiendo de su perspectiva y contexto emocional. Este sesgo subjetivo puede llevarnos a magnificar ciertas experiencias o a minimizar otras, lo que a su vez refuerza nuestros apegos. Al practicar la atención plena, podemos aprender a observar nuestros recuerdos sin identificarnos completamente con ellos. Esto no significa negar lo que sucedió, sino reconocer que nuestros recuerdos son solo una parte de nuestra experiencia, no su totalidad. La idea de soltar también está intrínsecamente vinculada al concepto de impermanencia. En la filosofía budista se enfatiza que todo en la vida es transitorio, las emociones, las circunstancias, las relaciones e incluso nuestras propias vidas. Al resistirnos a esta realidad fundamental, creamos sufrimiento. En cambio, al aceptar la impermanencia como una parte natural de la existencia, podemos aprender a relacionarnos con la vida de manera más ligera y flexible. Por ejemplo, alguien que comprende la impermanencia puede apreciar una relación mientras dura, sin aferrarse a ella cuando termina. Este entendimiento no elimina el dolor de la pérdida, pero nos permite experimentar ese dolor de manera más equilibrada y menos paralizante. El perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, es otro pilar crucial en el arte de soltar. Sin perdón, el pasado permanece como una herida abierta que no puede sanar. Perdonar no significa justificar acciones dañinas ni negar nuestro dolor, significa liberarnos del peso emocional que llevamos como resultado de esas acciones. En muchos casos, el perdón comienza con la empatía, intentar comprender las circunstancias y limitaciones que llevaron a alguien a actuar de cierta manera. Esto no excusa su comportamiento, pero puede ayudarnos a humanizarlos y, por ende, a soltar el resentimiento. En el caso del autoperdón, implica reconocer nuestras propias limitaciones y errores sin castigarnos interminablemente por ellos. Este acto de compasión hacia nosotros mismos es esencial para avanzar. Soltar también tiene un aspecto creativo,
ya que nos permite rediseñar nuestra vida y nuestra percepción de lo que es posible. Al liberar lo que ya no nos sirve, creamos espacio para nuevas experiencias, relaciones y aprendizajes. Este proceso creativo no es lineal ni predecible, implica experimentar, tomar riesgos y estar dispuestos a fracasar. Sin embargo, es precisamente en esta incertidumbre donde reside la oportunidad de descubrir nuevas dimensiones de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Al soltar, no estamos perdiendo, estamos abriendo la puerta a posibilidades que antes estaban fuera de nuestro alcance. El arte de soltar es una práctica que nos conecta con nuestra esencia más profunda. Nos enseña que no somos nuestras experiencias, nuestras emociones ni nuestras circunstancias, sino algo mucho más vasto y resiliente. Este entendimiento nos libera del miedo y nos permite vivir con mayor autenticidad, presencia y alegría. Soltar no es un destino, sino un camino continuo de autodescubrimiento y crecimiento, una danza entre el pasado, el presente y el futuro que nos invita a vivir plenamente en el único momento que realmente tenemos, el ahora. El acto de soltar es, en esencia, una confrontación íntima con el significado más profundo de la libertad y la identidad. Es un proceso de desprendimiento que desafía las estructuras mentales y emocionales que hemos construido para darle sentido a nuestras vidas. En este punto de nuestra exploración, se hace evidente que dejar ir no es simplemente un acto puntual, sino una habilidad que requiere práctica constante, un compromiso de transformación interna que nos empuja hacia una comprensión más clara de nosotros mismos y del mundo. Soltar el pasado no solo implica liberarnos de cargas emocionales, sino también reevaluar las bases mismas sobre las cuales hemos construido nuestras percepciones, creencias y narrativas personales. El primer punto de profundidad adicional que podemos explorar es el concepto de identidad fluida en relación con el pasado. A menudo, nuestro apego a experiencias anteriores está relacionado con una necesidad inherente de definirnos a través de nuestras historias. Estas narrativas, aunque útiles para dar sentido a nuestras experiencias, pueden convertirse en prisiones cuando las tratamos como verdades absolutas. Por ejemplo, una persona que se identifica como alguien que ha sido traicionado puede encontrar difícil imaginar un futuro donde la confianza sea posible. Sin embargo, esta identidad rígida no refleja la totalidad de quién es esa persona, es solo un aspecto de su experiencia que ha sido exagerado por el peso emocional. Aprender a soltar, entonces, requiere reconocer que nuestra identidad no es fija ni estática, sino un flujo constante que puede cambiar y evolucionar según las elecciones que hagamos en el presente. El tiempo, como constructo humano, juega un papel fundamental en nuestra incapacidad para soltar. Aunque el pasado ya no existe de manera tangible, nuestra mente tiene la capacidad de revivirlo de manera constante a través de recuerdos, proyecciones y reflexiones. Este fenómeno, conocido como viaje mental en el tiempo, es una herramienta poderosa para aprender y planificar, pero también puede ser un obstáculo cuando quedamos atrapados en un ciclo de rumiación. Al revivir constantemente eventos pasados, les otorgamos una presencia en nuestra realidad actual que no les corresponde. Este acto de traer el pasado al presente no solo perpetúa el sufrimiento, sino que también nos impide experimentar el momento presente en toda su plenitud. Soltar, desde esta perspectiva, implica un acto deliberado de presencia, un compromiso para redirigir nuestra atención hacia lo que está sucediendo aquí y ahora. El papel de las relaciones interpersonales en el proceso de soltar también merece una exploración más profunda. Nuestras conexiones con los demás a menudo actúan como espejos que reflejan aspectos de nosotros mismos que de otro modo podríamos ignorar. Cuando nos aferramos a relaciones pasadas, ya sea por amor, resentimiento o culpa, estamos en realidad aferrándonos a las partes de nosotros mismos que esas relaciones sacaron a la luz. Por ejemplo, una relación romántica que terminó de manera dolorosa puede seguir siendo un punto de enfoque porque representa no solo la pérdida de la otra persona, sino también la pérdida de una versión de nosotros mismos que asociamos con esa conexión. Soltar, en este contexto, implica integrar las lecciones aprendidas de esa relación y aceptar que el crecimiento personal a menudo requiere dejar ir no solo a los demás, sino también las versiones de nosotros mismos que ya no resuenan con nuestra verdad actual. Otro aspecto crucial del arte de soltar es la aceptación radical de lo que fue.
La resistencia al pasado a menudo surge del deseo de que las cosas hubieran sido diferentes, si tan solo hubiera tomado otra decisión, si tan solo esa persona no me hubiera hecho daño. Este tipo de pensamiento contrafáctico, aunque natural, es inherentemente infructuoso porque no puede cambiar lo que ya ha sucedido. La aceptación radical, en cambio, implica un reconocimiento completo y sin reservas de la realidad tal como es, sin intentar modificarla ni negarla. Este tipo de aceptación no es una resignación pasiva, sino una postura activa que nos permite liberar la energía mental y emocional que invertimos en resistir lo inevitable. Al aceptar lo que fue, abrimos la puerta para enfocarnos en lo que es y en lo que puede ser. En términos más amplios, soltar también está relacionado con nuestra relación con el sufrimiento. Muchas tradiciones filosóficas y espirituales enseñan que el sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana, pero que nuestra relación con él determina si nos define o nos transforma. Cuando resistimos el sufrimiento, lo perpetuamos. Cuando lo enfrentamos con apertura y coraje, podemos encontrar en él una fuente de sabiduría y fortaleza. Por ejemplo, alguien que experimenta el dolor de una pérdida puede elegir verlo como una oportunidad para profundizar su comprensión de la impermanencia y la conexión humana. Soltar, en este contexto, no significa evitar el sufrimiento, sino permitirnos sentirlo plenamente para que pueda cumplir su propósito transformador y, finalmente, disiparse. La práctica de la gratitud es una herramienta poderosa para facilitar el proceso de soltar. A menudo, cuando miramos hacia el pasado, nos enfocamos en lo que perdimos o en lo que salió mal, ignorando las bendiciones que también estuvieron presentes. Cultivar una perspectiva de gratitud nos permite reevaluar nuestras experiencias pasadas desde un lugar de abundancia en lugar de escasez. Por ejemplo, incluso en una relación que terminó de manera dolorosa, podemos encontrar aspectos por los cuales estar agradecidos, las lecciones aprendidas, los momentos de alegría compartidos o el crecimiento personal que surgió como resultado de la experiencia. Al adoptar esta perspectiva, transformamos nuestra relación con el pasado, convirtiéndolo en una fuente de fortaleza y sabiduría en lugar de un peso que llevamos a cuestas. El acto de soltar también tiene implicaciones profundas en el ámbito espiritual. Muchas tradiciones enseñan que el apego es una de las principales causas del sufrimiento humano, ya que nos lleva a identificar nuestra felicidad con factores externos que están fuera de nuestro control. Desde esta perspectiva, soltar no es solo una práctica para aliviar el sufrimiento emocional, sino un camino hacia la liberación espiritual. Al liberar nuestra dependencia de las personas, circunstancias y resultados externos, comenzamos a descubrir una fuente interna de paz y satisfacción que no está condicionada por el mundo exterior. Este tipo de soltar requiere un nivel profundo de fe y confianza, no necesariamente en un ser divino, sino en el flujo natural de la vida y en nuestra capacidad para adaptarnos y prosperar, independientemente de las circunstancias. El cuerpo, como vehículo de nuestras emociones, también desempeña un papel esencial en el proceso de soltar. Las emociones no procesadas a menudo se almacenan en el cuerpo como tensiones musculares, patrones de respiración restringidos o incluso enfermedades físicas. Por esta razón, prácticas que integran el cuerpo, como el yoga, la meditación somática y la danza, pueden ser herramientas poderosas para liberar las cargas emocionales del pasado. Al conectar con nuestro cuerpo de manera consciente, podemos acceder a emociones que tal vez no están disponibles a nivel cognitivo y permitirles fluir y liberarse. Este enfoque nos recuerda que soltar no es solo un proceso mental o emocional, sino una experiencia holística que involucra todos los aspectos de nuestro ser. Soltar nos invita a reconsiderar nuestra relación con el futuro. Aunque el acto de soltar está intrínsecamente relacionado con el pasado, también tiene implicaciones significativas para nuestra capacidad de crear un futuro alineado con nuestros valores y aspiraciones. Cuando nos aferramos al pasado, nuestras decisiones futuras a menudo están influenciadas por miedos, expectativas y patrones que ya no nos sirven. Soltar, entonces, es un acto de liberación que nos permite abordar el futuro con mayor claridad, intencionalidad y libertad. Al hacerlo, nos abrimos a un mundo de posibilidades que de otro modo podrían permanecer ocultas bajo el peso de nuestro equipaje emocional. El arte de soltar es un camino hacia la autenticidad. Nos enseña a liberarnos de las capas de condicionamiento, miedo y expectativas externas que nos alejan de nuestra verdadera esencia.
Aunque es un proceso desafiante y, a menudo, doloroso, también es profundamente liberador. Nos recuerda que, en el fondo, no somos nuestras experiencias pasadas ni nuestras emociones, somos algo mucho más vasto y resiliente, capaces de adaptarnos, crecer y encontrar belleza en cada etapa de nuestro viaje. Al soltar, no estamos perdiendo, estamos redescubriendo la plenitud de quienes realmente somos.